Es enero de 1990. British Vogue está a punto de publicar una portada que va a cambiar la historia de la fotografía de moda para siempre. El fotógrafo detrás de esa imagen había rechazado todo lo que la moda consideraba sagrado: el glamour artificial, los colores saturados, la perfección retocada. Había dicho que no a Vogue años antes, porque no estaba dispuesto a fotografiar mujeres como maniquís perfectos, y ahora esa misma revista le estaba dando la portada más importante de la década. Hoy vamos a responder una pregunta que puede generar controversia. ¿Es Peter Lindbergh el fotógrafo más importante de la moda moderna? Y te adelanto, la respuesta es mucho más compleja que un sí o un no, y las razones van a sorprenderte. Y mira, sé exactamente lo que algunos están pensando. ¿Más importante que Richard Avedon? ¿Que Irving Penn? ¿Que Helmut Newton? Y la respuesta es: depende de cómo defines importante. Lindbergh no fue el fotógrafo con mejor técnica, no fue el más provocativo, no fue el que vendió más portadas, pero sí fue el que nos obligó a reconsiderar completamente qué estamos haciendo con nuestras cámaras. Pero entender por qué esto es revolucionario requiere entender de dónde vino, porque su vida es la historia de alguien que nunca tomó el camino fácil. Peter Brodbeck, así se llama Peter Lindbergh, nació el 23 de noviembre de 1944 en Lisa, Polonia, justo cuando la Segunda Guerra Mundial destrozaba Europa. Semanas después, su familia huyó a Duisburgo, Alemania. Era una ciudad reconstruyéndose de las ruinas de la guerra. Fábricas de acero, chimeneas industriales, cielos grises. No exactamente el ambiente glamoroso que asociamos con la fotografía de moda, ¿verdad? Ese paisaje crudo, minimalista, casi brutal, se convirtió en la firma estética de Lindbergh. Décadas después, cuando todo el mundo fotografiaba moda en estudios perfectamente iluminados, él buscaba fábricas abandonadas, playas con viento fuerte en el mar, espacios industriales. Estaba fotografiando su infancia. A los 14 años dejó la escuela para trabajar como escaparista en grandes almacenes. Ahí nacieron sus primeras ideas sobre composición, sobre cómo los elementos en un cuadro se relacionan entre sí. Pero Lindbergh no quería vender ropa, quería ser artista. En los años 60 se muda a Berlín e ingresa a la Academia de Bellas Artes. Su obsesión era Van Gogh. No le interesaba el realismo académico que enseñaban. Dejó la academia y se fue a Arles, Francia, el pueblo donde Van Gogh había pintado sus obras maestras. Se quedó 8 meses viviendo ahí, tratando de entender la luz, los paisajes, la visión que había inspirado a su ídolo. Después siguió viajando a España, Marruecos, el sur de Francia durante año y medio, durmiendo donde podía, sin dinero, solo un joven artista tratando de encontrar su voz. Cuando regresó, estudió en Krefeld y tuvo éxito inmediato como pintor. En 1969, mientras todavía era estudiante, expuso en la Galería Denis Rennes, una de las galerías de vanguardia más importantes de Alemania. El futuro parecía claro, sería un pintor exitoso. Y entonces leyó un ensayo sobre arte conceptual. En 1969, Lindbergh lee sobre Joseph Kosuth y su obra One and Three Chairs, una silla física, una fotografía de esa silla y la definición de diccionario de la palabra silla. Una obra que cuestiona fundamentalmente qué es el arte, qué es la representación, qué es la realidad. Y algo se rompió dentro de él. En sus palabras, la obra de Kosuth One and Three Chairs, con su mensaje potente y sencillo, me fascinó. Tenía 20 y tantos y acababa de leer un minucioso y conmovedor ensayo sobre el arte conceptual, de Klaus Honeff, uno de los críticos de arte alemán más interesantes de la época. Aquel texto puso patas arriba todo lo que me habían enseñado sobre arte hasta entonces. No obstante, por mucho que me inspirara e intrigara la idea de arte conceptual, vacilaba sobre tomar ese camino en mi propia obra. Así que decidí darme un tiempo para averiguar qué paso deseaba dar a continuación. Kosuth y Weiner habían echado por tierra mi tranquila vida como artista. Como puedes ver, tomó una decisión radical. Dejó de trabajar completamente. Durante 6 o 7 meses no tocó un pincel. La fotografía fue completamente accidental. Un amigo le comentó que un fotógrafo llamado Hans Lux buscaba asistente. Lindbergh no sabía nada de fotografía, cero conocimiento técnico, no sabía ni cómo funcionaba una cámara, pero aceptó el trabajo porque necesitaba hacer algo mientras descubría su camino. Trabajó con Lux durante casi 2 años y descubrió algo crucial. La fotografía le permitía hacer lo que la pintura conceptual no podía. En 1973 abrió su propio estudio en Düsseldorf, pero aquí está el contexto que necesitas entender. Te voy a pintar el panorama de la fotografía de moda cuando Lindbergh empezó. Helmut Newton dominaba con su erotismo provocativo. Richard Avedon había establecido el estándar de retrato de moda.
Fondos blancos inmaculados, iluminación perfecta, modelos en un movimiento imposible. Irving Penn presentaba la perfección absoluta, bodegones que parecían pinturas del Renacimiento, retratos donde cada elemento estaba medido, calculado, controlado. Todos ellos eran genios, todos ellos crearon obras maestras, pero todos ellos compartían algo. Fotografiaban la moda como aspiración, como fantasía, como algo separado de la vida real. Y entonces llega Peter Lindbergh. Primero trabajó en publicidad en Alemania. Sus imágenes eran diferentes, pero nadie sabía exactamente por qué. Hasta que alguien de la revista Stern vio su trabajo y dijo: quiero que fotografíes para nosotros. La primera serie que hizo para Stern fue, en sus palabras, ridículamente exitosa. Y de repente, Paris lo llamaba, Marie Claire le ofreció un contrato mensual. Todo estaba pasando muy rápido, pero Lindbergh no estaba cómodo. Ahora hablemos del momento que empezaría a cambiarlo todo. En 1987, Alexander Liberman, el legendario director creativo de Condé Nast, dueña de Vogue, invita a Lindbergh a trabajar para Vogue estadounidense. Había llegado la oportunidad en la cima absoluta de la fotografía de moda, y Lindbergh respondió: no puedo trabajar para ustedes porque no puedo hacer el tipo de fotografías de mujeres que aparecen en su revista. Liberman le dijo: muéstrame qué tipo de imágenes quieres hacer. Lindbergh propone algo simple: llevar a 6 modelos jóvenes a la playa de Santa Mónica, vestirlas todas igual con camisas blancas oversized, sin maquillaje elaborado, sin poses de catálogos. En sus palabras, era bastante insólito en aquella época, fotos muy sencillas, las modelos apenas llevaban maquillaje. Entonces entrega las imágenes a Vogue. Y Grace Mirabella, la entonces editora en jefe, una editora de la vieja escuela que lleva décadas definiendo qué es elegancia, las odia. Según cuentan quienes estaban ahí, Mirabella miró las fotos y dijo algo como: estas no son mujeres, son unos nadies desarreglados. Las tiró a la basura o al cajón de los rechazados, que en esa época era lo mismo. Para Mirabella aquello no era Vogue, era lo opuesto de todo lo que la revista representaba. ¿Dónde estaba la elegancia? ¿Dónde estaba el glamour? ¿Dónde estaba lo aspiracional? Lindbergh, una vez más, estaba fuera de sincronía con la industria. Pero entonces algo sucede. Agosto de 1988, Condé Nast despide a Grace Mirabella y nombra a Anna Wintour como nueva editora en jefe de Vogue estadounidense. Anna tiene 38 años y una misión clara: modernizar a la revista. Entonces Alexander Liberman le muestra a Anna las fotos que Mirabella había rechazado. Y Anna ve exactamente lo que Mirabella no pudo ver: el futuro. Esas fotos representaban todo lo que Anna quería para su nueva Vogue. Noviembre de 1988. La primera portada de la era Wintour. Fotógrafo Peter Lindbergh. La modelo usaba jeans de mezclilla en la portada de Vogue por primera vez en la historia. La industria entró en shock. Jeans en Vogue, pero las ventas fueron increíbles. El público respondió, querían algo real. Y ahí, en ese momento, Peter Lindbergh dejó de ser un outsider rechazado y se convirtió en el fotógrafo que definiría la nueva era de la moda. Enero de 1990, British Vogue. Lindbergh propone algo aún más radical para la edición británica: fotografiar a 5 de las modelos emergentes juntas. Algunas ya habían estado en aquella sesión rechazada de Santa Mónica. Ahora iban a tener su momento definitivo, y esta vez nadie rechaza las fotos. La portada se publica y la reacción es instantánea y masiva. Esas 5 mujeres se convierten en íconos culturales de la noche a la mañana. No solo modelos, supermodelos, con nombres, con personalidades, con poder. 6 meses después, George Michael las contrata para un video, recreando exactamente esa estética de Lindbergh. Versace las pone juntas en su desfile. De repente están en todos lados, definiendo la cultura visual de principios de los 90. Y todo empezó con un fotógrafo cuyas imágenes habían sido tiradas a la basura un par de años antes. Pero aquí está lo que realmente importa, más allá de la fama de las modelos. Esa imagen cambió fundamentalmente cómo la industria pensaba sobre las mujeres en la fotografía. Y eso solo fue posible porque un fotógrafo se negó a traicionar su visión, incluso cuando la editora en jefe en Vogue le dijo que estaba equivocado. Eso es lo que significa tener un punto de vista. La supermodelo siguió simbolizando a la mujer poderosa que había articulado, y sus imágenes dominaron los medios gráficos de la moda durante los siguientes 15 años. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo trabajaba Lindbergh comparado con los otros gigantes, porque las diferencias son fundamentales. Irving Penn, el control absoluto. Irving Penn solía decir: la fotografía es un acto de amor hacia la perfección formal. En cambio, Lindbergh era un accidente controlado. Lindbergh odiaba el control excesivo. Richard Avedon era el drama construido. Avedon pedía a sus modelos que saltaran, que se movieran, que crearan una energía frenética. En cambio, Lindbergh era una intimidad.
Lindbergh no pedía movimiento exagerado, pedía contexto. Dale a alguien una taza de café, un cigarrillo, algo con qué relacionarse y de repente ya no están ahí solo para la foto. Newton fotografiaba poder y erotismo. Mujeres fuertes, sí, pero siempre con un elemento de fetichismo. En cambio, Lindbergh era más humanidad. Lindbergh fotografiaba fuerza sin sexualización. Mujeres poderosas, pero no porque fueran objetos de deseo, sino porque eran dueñas de sus propias vidas. Y aquí llegamos a la batalla que define su legado un poco más claramente y que hoy en día importa mucho. En los años 90, Photoshop se volvió estándar en la industria. De repente podías borrar arrugas con un clic, suavizar piel, cambiar proporciones corporales, crear una realidad alternativa completamente digital. Todos los fotógrafos lo adoptaron. Todos excepto Lindbergh. Pero no solo criticaba, se negaba activamente a usarlo en sus encargos. Lindbergh mantuvo esta postura hasta el final. Su último proyecto antes de morir fue fotografiar a 15 mujeres líderes para la portada de Vogue británico. Cero retoque, mujeres reales con arrugas reales con vidas reales. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿es Peter Lindbergh el fotógrafo más importante de la moda moderna? Sí, y aquí está exactamente el porqué. No es el más importante porque fuera el mejor técnico. Penn lo superaba. No era el más provocativo, Newton era más. No porque capturaba el zeitgeist cultural, Avedon dominaba en eso. Es el más importante porque cambió el paradigma completo. Antes de Lindbergh, la fotografía de moda tenía un contrato implícito con el espectador. Esto es fantasía, esto es aspiracional, esto no es real ni pretende serlo. Después de Lindbergh, ese contrato se rompió. De repente era posible fotografiar moda y mantener integridad humana absoluta. Era posible trabajar para las marcas más grandes del mundo y aún así decir verdades sobre las personas. Y no sé si te suena que ese comenzó el camino hacia la apertura a otro tipo de modelos. Déjame cerrar conectando esto directamente contigo, con tu búsqueda fotográfica. La lección de Lindbergh no es que copies su estilo, no es que dispares solo en blanco y negro, no es que rechaces el color o la postproducción por principio. La lección es infinitamente más profunda y más difícil. Tener un punto de vista sobre el mundo es más importante que dominar cualquier técnica. ¿Tú qué es lo que crees? ¿Cuál es tu mensaje? No sobre fotografía, sobre el mundo, sobre las personas, sobre lo que vale la pena preservar. En una de sus últimas entrevistas le preguntaron por qué fotografías y él respondió: porque la fotografía te da la oportunidad de usar tu sensibilidad y todo lo que eres para decir algo sobre el mundo y ser parte de él. Esa es la pregunta real, no si Peter Lindbergh fue el más importante, sino si estás dispuesto a usar tu cámara para descubrir algo más grande que una buena foto. Porque al final eso es lo que separa a un fotógrafo importante de uno olvidable. Si la historia de Peter Lindbergh te inspiró, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué fotógrafo ha cambiado fundamentalmente tu manera de entender la fotografía y cuál es el punto de vista que estás tratando de desarrollar en tu propio trabajo. Nos vemos en un próximo video.